Bueno, hemos estado estudiando, estamos estudiando Mateo en estos días y hemos acampado un poquito en el Sermón del Monte, que es algo muy importante que Jesús nos quiere enseñar. Y nos enseña, ya hemos visto pues qué es lo que Él quiere de nosotros, ¿cierto? Y ahora vamos a empezar en el capítulo 6, hay como una transición y Jesús dice en la primera parte que nos guardemos de no hacer las cosas para ser vistos. Está en Mateo 6:1. Y más adelantico, bueno, yo les voy a hablar un poquito más adelante sobre la oración. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo 6. Vamos a leer Mateo 6 del 5 al 8. Y recordemos un poquito antes, miremos en contexto, el capítulo 5 termina diciendo que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? Y luego sí dice, guárdense de hacer su propia justicia para ser vistos. Y él continúa la misma idea más adelante. Entonces, en Mateo 6:5, denme un segundito, yo lo tengo por aquí. No lo tengo. No pensé que me fuera a quedar aquí de una vez. Ahí está ahí. No la mía. Gracias. Me vine desarmada. No tengo espacio ahí. Entonces, en Mateo 6:1, ¿qué les decía? Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Y luego continúa, vamos a la parte de la oración, que ahí nos pusieron un titulito para hacernoslo fácil. En el versículo 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, ahí en el capítulo, en el versículo 5 nos dice que no estemos así como lo hacen los hipócritas, de pie en las sinagogas y las esquinas. Lo importante que es, ¿cuál es la actitud de su corazón para ser vistos? Ellos no lo están haciendo con la actitud de orar y alabar al Señor. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, venimos a una reunión de estas, una reunión de alabanza muy grande y vemos que hay mucha gente de pie, hay quienes levantan las manos, hay quienes aplauden, hay quienes cantan aunque no sepan cantar, hay quienes hablan duro, hay quienes bailan, hay quienes saltan cuando están alabando al Señor, como lo hace el rey David. Y decimos que entonces no podemos juzgar a esos porque no conocemos su corazón. Es cada persona. ¿Por qué lo están haciendo? Lo están haciendo para ser vistos, porque Jesús sí conoce los corazones. Y lo contrario, vamos al versículo 6. Entra en tu aposento y cierra la puerta. Y dice, ora a tu Padre que está en secreto y te recompensará en público. ¿Cuál es nuestro aposento si estamos en la calle?
No nos vamos a correr a la casa, que vamos al cuarto porque es que el Señor dice que no ore en la calle. No, eso no es lo que dice. Dice que oremos en lo secreto, en nuestro corazón, en nuestro aposento, con sinceridad, no para ser vistos por los demás. ¿Sí? Entonces, la clave es esta, es la actitud de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no podemos estar poniéndonos máscaras. Dios sí sabe, ¿sí? Yo en mi vida, bueno, cuando era niña había una persona que oraba y yo decía, yo la miraba porque yo decía, pero ¿por qué cambia la voz siempre que va a orar? Ponía una voz así. Yo decía, pero ¿por qué, Señor? Incluso esto de para ser vistos me hacía pensar en algo más. En que muchas veces aún por el temor de ser vistos no oramos. Nos da miedo cuando vaya ore usted. Y yo decía, el Señor, o sea, cuando yo leía esto y yo pensaba en eso, también a veces nos da temor. ¿Sí? Nos da temor. Y a veces tenemos que preguntar, ¿será que sí? ¿Será que sí hice bien? ¿Será? O sea, nos da temor. Nos da miedo y es importante entender, y más adelante vamos a ver, que es realmente la oración, ¿sí? Porque ese es el temor o el anhelo de muchos. Muchos quieren ser vistos, otros quieren también ser vistos con buenos ojos y les da temor cometer un error en la oración o decirlo mal. Entonces ahí nos llama el Señor Jesús a que revisemos nuestro corazón. Si recordamos el sermón del monte, ¿a dónde está llevando a la gente Jesús? Moisés llevó a la gente a ver la ley en la piedra. Jesús lleva a la gente a que ponga la ley en su corazón, que salga de su corazón. Y eso mismo nos está diciendo aquí. ¿Sí? En el versículo 7 dice que no usemos vanas repeticiones. Dice, porque los que así hacen, creen que por las muchas palabrerías serán escuchados. Y esto contrasta con que realmente nuestro Padre ya sabe que tenemos necesidad. No tenemos que usar palabrerías sin sentido. ¿Sí? O repeticiones vanas. Hay tantas personas que simplemente, venga, yo voy a repetir esto. Esta oración está bonita, venga, yo la repito. Incluso muchos de nosotros crecimos repitiendo oraciones. Yo aprendí así, ¿sí? Todas las mañanas yo llegaba al colegio y tenía que decir el Padre Nuestro y era Padre Nuestro, ya ni uno decía las palabras completas, ¿sí? Ya uno simplemente era una repetición sin corazón. Nuestro corazón no estaba ahí. Ni sabíamos qué era lo que estábamos diciendo a veces. Incluso un día, me acuerdo, o sea, en una de esas dije yo, wow, yo como que no voy a decir eso así como dice ahí, porque me da miedo. Pero uno cae en eso y muchas veces hemos caído en eso, ¿sí? Incluso a mí me pasa, a veces me doy cuenta que estoy orando de la misma manera cada vez que voy a comer. De pronto porque lo hago al desayuno, al almuerzo, a la comida. Y estamos orando de la misma manera. Y yo digo, no, Señor, dame más palabras para cambiar, o sea, lo que yo digo, o sea, que salga de mi corazón. ¿Sí? Entonces, en vez de decir gracias por estos alimentos, gracias por el huevito, por la carnecita, por el arrocito, no sé, del corazón. Eso es lo que Él mira. Él no mira las muchas palabrerías. ¿Qué es orar en la palabra de Dios? La palabra viene del griego proseukomai y quiere decir intercambio de deseos que sucede en la interacción con Dios. Es un intercambio. Muchas veces creemos que solo, Dios mío, bendíceme, Señor, voy saliendo para el trabajo, dame un buen trabajo y esto y ya, me voy. ¿Dónde fue el intercambio? ¿Dónde hubo intercambio ahí? ¿Sí? En ese intercambio, cuando hay un verdadero intercambio, una verdadera oración, Dios nos da fe.
Dios escucha y Dios nos da fe. ¿Fe para qué? Para entender y aceptar su voluntad. ¿Sí? ¿Quién nos ha enseñado a orar? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dios mismo ha buscado la interacción con los hombres. Esto está en toda la Biblia. Los patriarcas, los profetas, los sacerdotes, los reyes, todos ellos oraban, se acercaban a Dios por medio de la oración. Jesús, cuando estuvo en la tierra, le dio ejemplo a sus discípulos orando en todo tiempo. Por ejemplo, después de despedir a la multitud en Mateo 13:23, oró toda la noche antes de llamar a sus discípulos. Está en Lucas 6:12. En Getsemaní, en Mateo 26. Antes de alimentar a la multitud, dice que él levantó sus ojos, levantó los alimentos, él oró. Antes de llamar a Lázaro que saliera de su tumba, él oró por los discípulos y por todos nosotros en Juan 17. ¿Sí? Hay muchos momentos en que Jesús oró, así como lo hacía su padre, su ancestro, el rey David. El rey David oraba antes de salir a la batalla. Siempre vemos la importancia de orar. Jesús a veces levantaba las manos, a veces se postraba, a veces lloraba, porque él estaba orando de su corazón y él conocía al Padre. Y un día le preguntaron a él, le dijeron sus discípulos, no lo tengo aquí, pero creo que está en Lucas 11:1, que dice, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, o algo así parecido. Y Jesús les enseña, y vemos la oración en Mateo 6, del 9 al 13. Yo les quería traer un papelito con la oración escrita, para que ustedes pudieran tomar notas sobre esa oración que vamos a ver. Vamos a leer Mateo 6, 9 al 13 y les quiero pedir que le pongan mucho cuidado a cada detalle. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces miremos el versículo 9. Dice, vosotros pues oraréis así. En la versión latinoamericana dice de esta manera. No dice repitiendo esto. ¿Sí? Dice de esta manera. No está diciendo diga estas palabras. No, de esta manera. Y vamos a ver cuál es la manera. Al decir oraréis así, esto cuando uno mira en la conjugación del verbo, no está mostrando un mandato, sino que presupone que hay una vida de oración establecida. Presupone que todos oramos en algún momento, ¿sí? Y esto es responsabilidad personal. Si uno busca apoyo, ¿sí? Pero uno también debe orar por eso. Alguien una vez daba un testimonio y me parecía muy bonito. Decía, primero le dije, ve y ora. Y es que eso es lo importante, que cada quien tenga su vida de oración y es algo muy personal porque es mi relación con Dios. Solo yo puedo decirle los secretos de mi corazón a Dios porque Él ya los conoce. Entonces Dios les da este modelo. Este modelo lo podemos encontrar también en el Antiguo Testamento. Hay varias oraciones de Isaías, de Daniel y de otros que siguen este mismo modelo.
Pero hay una diferencia en todas esas oraciones del Antiguo Testamento y esta que nos enseña Jesús, y es las dos primeras palabras. Padre nuestro. En todas las oraciones del Antiguo Testamento, usted puede revisarlas todas. Dice Adonai, dice Elohim, dice Dios, dice Señor. Muchas, los títulos de Dios, el nombre de Dios, el poder de Dios. Aquí dice Padre nuestro. Jesús nos enseña que nos dirijamos a Él como nuestro Padre. Y si Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y algo que nos tenemos que preguntar es, ¿realmente soy hijo? ¿Realmente Él es mi Padre? En Juan 1, del 12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces no todos son hijos. Ahí está clarito, los que le recibieron, los que creen en su nombre. Hay mucha gente que dice, todos son hijos de Dios. Y la Biblia nos dice, no todos. Es una potestad dada por Dios. Dios nos hace hijos. ¿Cómo? A través de Jesucristo, a través de la sangre de Él, a través de que nosotros aceptamos que Jesucristo es quien Él es. Cuando aceptamos el mensaje del Evangelio. Entonces, si nos preguntamos, el que nos da seguridad de que somos hijos es el Espíritu mismo, porque dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces ya sabemos a quién orar. Sí, muchas veces hemos visto oraciones, Señor Jesucristo, por favor, o Espíritu Santo, yo te pido en este momento. La oración Jesús dijo al Padre. Al Padre. Jesús oraba a su Padre. Nosotros oramos ¿a quién? ¿Cómo nos enseñó Jesús? Al Padre. Entonces vamos a ver las partes que tiene esta oración. La primera parte, alabanza. Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos reconociendo su omnipotencia, su poder. ¿Quién es Él? ¿Qué ha hecho? Él está en los cielos, Él creó los cielos, Él creó la tierra, Él hizo todo. Y estamos viendo ahí que Él es más grande que nosotros. Le estamos dando a Él ese puesto. Santificado sea tu nombre. Estamos reconociendo su santidad, su pureza absoluta, su bondad, y nuestra reverencia debe ser dada completa a Él. Y muchas veces nos saltamos esta parte porque nos vamos a esa, ay Señor, por favor. Pero nos saltamos eso, incluso en las iglesias. Nos saltamos la alabanza para llegar al tema. El alabanza es muy importante, porque es en la alabanza en que yo entiendo quién soy yo y quién es Dios. Y que realmente yo, como decía el rey David, tan solo un gusano. Porque cuando entiendo esa majestad de lo que Él ha hecho, nada más miremos afuera. ¿Podría yo hacer un árbol? No. Por más que quiera, no puedo. ¿Qué nos muestra en el versículo 10? Venga tu reino. ¿Qué nos muestra? Estamos haciendo una alianza con Él. Y le estamos pidiendo que ese reino venga. Recordemos que Jesús cuando habló dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Fue lo primero que leyó en una sinagoga cuando después de empezar su ministerio, sin contar lo que él leyó cuando era niño.
primero que todo estamos reconociendo que es su reino, no mi reino. Él es el rey, yo no soy el rey. Aunque muchas veces yo me quiero poner como rey, aunque muchas veces la cultura me ponga a mí como el principal, el protagonista principal. No, Él es el rey. No es nuestro reino. Le estamos pidiendo que venga y sea el rey de mi vida, mi soberano. Y cuando yo llego a un soberano, yo no llego a demandarle. La reina Esther, donde ella hubiera llegado a demandar, la decapitan de una vez. No. Cuando yo entiendo quién es el rey, que me dio audiencia y que voy a pedir y voy a hablar con él. A mí me encantan las películas de antes y veo cómo saludaban a los reyes. Su majestad. No lo mire a los ojos. No le diga esto, no le conteste. Imagínense nosotros llegando ante el rey del reino. Venga tu reino. Él es el soberano y Él debe ser el soberano de nuestra vida, de nuestro corazón, y eso es lo que nos estaba enseñando Jesús. Él es el rey de los redimidos. El reino vino por medio de Jesús y estamos nosotros llamados ¿a qué? A expandir el reino. Que más personas lleguen al reino. Y nuestra oración, cuando decimos, venga tu reino, debe ser también, llega a otros corazones. Sé mi soberano, pero también llega a otros corazones. Úsame para poder conquistar para tu reino, no el mío. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este es el tercer punto, sumisión, ser sumisos. En nuestra oración debemos tener sumisión. Cuando decimos, hágase tu voluntad, esto presupone nuestra obediencia total ante el Rey. No dice que pedimos que su voluntad se haga aquí en los cielos. No, miremos lo que dice, como en el cielo, así también en la tierra. Estamos pidiendo que la voluntad de Dios, que ya se hace en los cielos, porque los cielos es perfecto, ya se hace su voluntad, como se hacía su voluntad en el paraíso. Que asimismo se haga su voluntad en la tierra, y que se haga su voluntad presupone nuestra obediencia, porque cuando no hay obediencia no podemos estar ahí, porque Él es santo. Y ya reconocimos en esta oración, digámoslo, que ya Él es santo, porque dice que Él es santo, ¿sí? Santificado sea tu nombre. El deseo original de Dios fue fue que fuésemos obedientes. Él nos dio todo, pero solo puso una pequeña cosita, y eso probó el corazón del hombre. Entonces, miremos cómo va la progresión. ¿Qué es intercambiar? Cuando alabamos y reconocemos y le pedimos que venga su reino, que haga su voluntad, ya ahí está ocurriendo una transformación en nuestro corazón. Ya vemos lo que Dios está poniendo en mi vida. Ya en este punto no son nuestros deseos. Ya en este punto hemos adquirido la sumisión al entender, al alabarle y decirle y entender quién es Él. Y después de eso, el cuarto puntico, petición de provisión. Danos, dice el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice dame el pan del mes y nos vemos en un mes. No, diariamente. Dánoslo hoy. Hoy. ¿Qué tipo de pan es este? El pan, digamos lo más básico. Me hacía pensar al del maná en el desierto, cómo Dios les dio esa provisión. Pero Dios les dio más que el pan.
Dios les daba el pan espiritual. Dios conoce que tenemos necesidades. Dios nos da el vestido, Dios nos da toda la provisión, el trabajo que tú tienes. Todo. Pero cuando venimos a Él a pedirle que nos dé el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esto me lleva a recordar que Él dice, ¿por qué te afanas por el día a día, por el día de mañana? ¿Por qué te afanas? No te afanes por el día de mañana. Pídeme hoy lo que necesitas hoy. Pero recordemos que se haga su voluntad. ¿Y cómo conocemos su voluntad? Conociéndolo a Él. ¿Dónde lo conocemos? En la palabra de Dios, leyéndola personalmente. ¿Cada cuánto pedimos? Cada día, cada momento del día. Cada momento del día. Y así también cuando entendemos que toda provisión viene de Él, estamos agradecidos. En Mateo 7, del 9 al 11 dice que si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a quienes le buscan? Recordemos, es bajo su voluntad. Bajo su voluntad. Porque qué tal que yo le pida algo que yo no sé que me va a hacer daño, pero Dios sabe que me va a hacer daño. Y aquí nos habla, o sea, en Mateo 7 dice, nos habla de cómo nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos. Y nosotros sabemos a veces qué necesita nuestro hijo, pero a veces esperamos que Él nos pida, ¿cierto? Entonces recordemos que es bajo su voluntad. Les quiero pedir que vayan en su Biblia a Santiago 4, del 2 al 3. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas veces pedimos mal. Pedimos mal, no sabemos pedir. Por eso a veces decimos, pero yo le pedí a Dios y no me respondió, no me escuchó. Mire que yo le pedí y no me dio lo contrario. Quizá no pedimos bajo su voluntad, no estábamos dispuestos a aceptar su voluntad. O quizá pedimos lo que no conviene, lo que Él sabe que no es bueno. Si conocemos la voluntad de Dios, sabremos qué pedir. Él conoce nuestras necesidades. Recordemos que Jesús nos dijo, en secreto, Él ya sabe. Él ya sabe. ¿Sí? Como un padre sabe que a los niños les gusta el helado. Pero no todo el tiempo les está dando helado. Pero de pronto un día vienen los niños, ay, quiero helado. Ok, si se puede, vamos. Y si no, mañana. Pero vamos. ¿Sí? Uno no está dándoles helado todo el tiempo. Pero así es nuestro Padre que está en los cielos. Luego vamos al otro puntico que vemos ahí, la confesión. El capítulo 12, el versículo 12 de Mateo 6. Les pido que vuelvan a Mateo 6, capítulo 12. Capítulo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Este es el que yo les digo que a mí me dio como temor volverlo a repetir. Porque esto habla de mi corazón, de nuestro corazón. En los versículos 14 y 15, les quiero pedir que salten para abajo, ahí mismo en Mateo 6, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Duro. Esta es palabra dura. Estamos llamados a perdonar como nuestro Padre perdona. Y es durísimo, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tenemos que confesar siempre que oramos, siempre, porque nos tenemos que poner de acuerdo con Dios. En Mateo 5, 23 y 24, lo veíamos antes, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahí no dice, vea, ahí no dice, si tu hermano tiene algo contra ti, perdónalo. Te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Estás ahí de pronto en oración y vienes a presentar tu ofrenda. ¿Cuál es tu ofrenda? La alabanza al Señor. ¿Cuál es tu ofrenda? Si traes una ofrenda para el Señor, ofrenda por el pecado, ofrenda, lo que traigas para el altar, para Dios, lo que sea para Dios. Reconcíliate antes y entonces ven. Estamos llamados a estar reconciliados antes de orar. Pedirle perdón por lo que hicimos. Y entre más estoy cerca de Dios, más reconozco mi pecado. Cuando pensamos que no hay nada que confesar, eso lo único que muestra es que estoy lejos de Dios. Cuando voy y digo, no, yo estoy perfecto, Dios, yo no hice nada malo. Pero entre más nos acercamos, porque su misma santidad nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Entonces, entre más tengamos comunión con Él a través de la oración, más nos convence de pecado. Así sea una bobada que hicimos, así sea una palabrita que dijimos chiquita, que decimos, ay, eso se le pasa después. No. Es como el pecado se vuelve, cuando estamos en comunión con el Señor, como una piedra en el zapato. ¿Han tenido una piedra en el zapato? Y ustedes que dicen, no, yo voy retrasado, yo llego, yo voy hasta allá. No, la piedra en el zapato le rompe la media y le saca una ampolla. ¿Usted qué hace? Para un momentico, se quita el zapato y lo sacude. Se saca esa piedra del zapato. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque el pecado en la oración es como la piedra en el zapato. Y ahora, y el último puntico que vemos ahí, es petición por protección y liberación. El versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Uno podría decir, pero espere un momentico, ¿cómo no nos metas en tentación? ¿Será que se equivocaron al escribir? Porque ya hemos leído que Dios no nos tienta. Y es cierto, el que nos tienta es el diablo. Pero quiero que recordemos que Jesús, después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado. Mateo 4:1 está eso. Su hijo fue metido en tentación.
En Lucas 22 del 31 al 32, Jesús le dice a Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31 al 32. Jesús así le dijo a él. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Acordémonos de Job también. Y Dios le dio permiso. ¿Qué dijo Jesús? Yo he rogado por ti. ¿Para que qué? Para que no caiga en la tentación. Es más, le dijo, vas a negarme. No, yo no. No es Dios el que nos tienta. En Santiago dice que somos tentados por la concupiscencia de nuestra propia carne, por nuestros deseos. Cuando queremos acomodar las escrituras como nos parece, estamos siendo tentados. Recordemos cómo fue que Satanás puso duda a Eva en su corazón. Satanás tergiversa lo que Dios dice. Y ahí, cuando nos damos cuenta, estamos siendo tentados. Y tenemos que pedirle a Dios, dame fortaleza, dame fuerza. Líbrame de que yo no caiga en ese mal, de que yo no caiga en ese pecado. Hace poquito escuchaba algo que me llamaba mucho la atención. Estaban hablando de la concupiscencia. Y es alguien que yo sigo porque es un erudito. Es increíble cómo maneja la palabra de Dios. Y él decía, mire, cuando Satanás ya se da cuenta que usted cede con algo, ahí lo tiene. ¿Sí? Y decía, mire, una persona se levanta y dice, estoy enfermo y no voy a la iglesia. ¿Qué va a hacer Satanás? Ya se dio cuenta cuál es el punto débil. Y cuando yo oía eso me recordó una amiga que yo tenía, que un día dio el testimonio allá en la iglesia. Dice, vea, yo me levanté malísima. Un dolor de cabeza. Yo ayer estaba perfecta y me levanté con dolor de cabeza, no podía. Y dije, ay Dios, yo me voy a quedar a dormir. Y dijo, no, pues me voy con dolor de cabeza. ¿Sí? Y dice que se tomó una pastilla y no le sirvió. Y manejó y llegó a la iglesia. Y dice que en el camino a la iglesia se le empezó a quitar el dolor de cabeza. Y ella decía, nunca más. Nunca más, así sea arrastrándome. Y muchos somos tentados. Son cosas muy pequeñas. Pero Dios, entonces el Satanás ya aprende cuál es la concupiscencia. Yo hace poquito le hablaba a alguien que ya me di cuenta que cuando el día antes de un día que tengo que madrugar para algo, que es del Señor, es la noche que no me puedo dormir. Entonces ahora lo estoy luchando y lo estoy peleando y le estoy diciendo, líbrame de eso, Señor. Y eso lo tiene uno que reconocer uno mismo. El Espíritu Santo es el que le muestra a uno, obviamente. Porque uno mismo. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. No viene tentación humana que no puedas resistir. Dios no permite que te tienten más de lo que tú puedas resistir. Pero con la tentación, miren cómo es Dios. Dios da la salida. Y aquí estamos reconociendo, porque dice, no nos metas en tentación, el versículo 13 de Mateo dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino,
y tuyo es el poder, y tuya es la gloria por los siglos. Dios tiene más poder que el que nos está tentando. Dios tiene más poder que nuestra propia carne. ¿Cada cuánto entonces debemos orar? De mañana, mediodía, por la noche, todo el día, de pie, de rodillas, sentados, cantando también oramos. No nos importa qué piensa la gente, que ay, está más desafinada. ¿A quién le está cantando usted? ¿A quién le está orando usted? ¿A la gente? No, a Dios. Y Dios se llena. Qué padre que su hijito chiquito venga a cantarle súper desafinado. Le va a decir, ay, usted se canta feo, cállese la boca. No. Él se enternece, Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Por la hora, no voy a tocar esto, pero si lo quieren anotar, para que vean el mismo patrón de oración, lo pueden encontrar en Isaías 37, 14 al 20, Jeremías 32, del 17 al 25, y el que más, o sea, uno que me encanta, hay uno que es solamente un patrón de alabanza, que es en Daniel 2, del 18 al 23, y una oración completa de Daniel en Daniel 9, del 3 al 19. Entonces, ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos? ¿Porque necesitamos cosas? Porque tengo un problema grandísimo y de verdad que ya agoté todo y solo me queda Dios. Realmente la oración es ¿para qué? Para crear una relación con Dios. Dios quiere relacionarse con nosotros. Si no hubiese sido así, Él no hubiera enviado sus ángeles a hablar con los del Antiguo Testamento y su Hijo para la época nuestra. Y su Hijo para reconciliarnos, su Hijo para romper el velo y decir, ya tienen entrada al lugar santo, al lugar santísimo. Por medio de Jesucristo podemos orar sin tener que degollar un cordero. Podemos simplemente entrar y decirle, perdona mis pecados, para reconciliarnos, para hablar con Dios, para acercarnos a Él, a su palabra, a quien Él es, a quien más nos ama. ¿Piensas que no sabes? Pídele. Los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. ¿Será que ellos no sabían orar? No, seguramente sí sabían orar porque pues habían ido a la iglesia, a las sinagogas, pero realmente no sabían porque ellos vieron a Jesús orando y decían, este ora distinto que nosotros. Enséñanos, porque hay algo que pasa cuando tú oras. Y cuando uno ora, cosas pasan. Entonces vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Señor bendito, Señor de los cielos, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tú nos enseñas y tú nos muestras la verdad, Señor. La verdad aunque duela, Señor. El entender que quizá no nos estamos acercando como a ti te place, como a ti te gusta. Señor bendito, Señor glorioso, primero que todo, queremos reconocer tu grandeza, tu poder. Tú eres el Rey, Señor. Tú eres el Dios poderoso y eterno. Tú eres el que reina. Por favor, reina en mi corazón. Dile al Señor que seas tú el Rey poderoso, el soberano de mi vida. Que yo te pueda reconocer
y me pueda doblegar a tu voluntad, a que tú seas quien hace la voluntad en mi vida, Señor. Que no busque yo mi propia voluntad en todas las áreas de mi vida, sino que tú hagas tu voluntad. Que yo tenga suficiente fe para confiar que lo que tú haces es perfecto, porque tú eres perfecto. Señor, enséñame a perdonar a otros como tú perdonas. Enséñame a pedir perdón a otros. Enséñame a reconciliarme con mi hermano. Enséñame, Señor, a tener una empatía suficiente para que yo pueda entender cuando yo herí a mi hermano. Para que yo pueda venir a tu altar con una ofrenda, con manos limpias, Señor. Y para que tú aceptes mi ofrenda, mi oración. Y para que mi relación contigo no sea dañada. Y ahí sí pueda decirte yo, perdóname como yo perdono. Porque como venimos a pedirte algo cuando nosotros ni siquiera lo hacemos. Ay, Señor, y líbranos de la tentación. Danos esa fortaleza, Señor. Sabemos que la tentación nos hace más fuertes contigo, Señor, porque tú mismo nos das la salida, Señor. Danos esa fortaleza, Señor. Primero, esa sabiduría para reconocer que estamos siendo tentados. También la sabiduría para reconocer cuál es la concupiscencia, cuál es esa debilidad que hay en mi carne. Y dame la fortaleza para yo poder decir que no, para irme en contra, para violentarme en contra de esa tentación. Porque tu palabra dice que el reino de los cielos es de violentos. Solo los violentos lo arrebatan. Que yo sea violento en contra de esa tentación y que yo no caiga en el pecado, Señor. Ayúdame a ser fuerte, Señor. Y Señor, que yo me acerque más a ti. Porque tú te lo mereces, Dios. Porque tú a veces te sientas a esperarnos, Dios, y no llegamos. Tú nos quieres dar ese abrazo y no llegamos. Tú nos quieres dar consuelo y no llegamos. Y tú ves que lo buscamos en todas partes. Menos en nuestro Padre, menos en ti. Y gracias por nuestro Señor Jesucristo que intercede por nosotros. Gracias por conocer nuestras necesidades. Danos sabiduría para pedir por nuestras necesidades. Y aún por esos caprichos. Pero sobre todo que tenga hambre y sed para conocer cuál es tu voluntad y qué es lo que tú quieres que yo haga a cada instante, Señor. ¿Cómo quieres que pida? ¿Cómo puedo pedir como conviene? Señor bendito, cada vez que estudiamos tu palabra nos damos cuenta de que necesitamos más de ti. Más de tu palabra, más del Espíritu Santo, más comunión. Y la comunión solo se adquiere a través de una vida de oración. Gracias, Dios, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Te alabamos, Señor, y te exaltamos, Señor. Gracias, Señor de los cielos, te alabamos y te exaltamos en nombre y autoridad de tu amado Hijo Jesús. Amén.
Bueno, un saludito a los que nos acompañan por Zoom, que Dios me los bendiga, que tengan un buen día, bendiciones, un abrazo para todos.